Hola, buenos días a todas y todos. Buenas tardes del otro lado de América. Queremos iniciar la última sesión de nuestra aula americana de este año 2024 con un gran invitado. Hoy, lunes 23 de diciembre, daremos o compartiremos esta sesión de aula americana con el doctor Nicolás Dick. Nicolás es doctor en Historia y licenciado en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinador académico del seminario Izquierdas Latinoamericanas en Debate, Miradas desde el Pasado y el Presente. Radicado en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la División de Historia del CIDE, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. También es director de la colección Izquierdas de América Latina de Prohistoria Ediciones, de la que hablaremos al final de la sesión. Bienvenido, Nicolás, y te damos el inicio, la apertura, y bueno, ya recordarás cómo funciona la dinámica de la sesión. Adelante. Bueno, hola a todas y a todos. Agradecerles a vos, Rocío, también a Manuel y a todas y todos los que forman parte de Aula Americana por invitarme y obviamente por impulsar este tipo de espacios que yo comparto mucho el objetivo que tienen, que justamente es generar redes entre distintos países de América Latina y Europa, y esas redes son más que necesarias para poder hacer investigaciones con distintas miradas y experiencias, y sobre todo investigaciones enfocadas en América Latina y el Caribe, ¿no? Así que les agradezco mucho por invitarme a este espacio que llevan adelante. Bueno, la actividad, el nombre que habíamos propuesto para hoy, se titula Los usos de la nueva izquierda en la historia reciente de América Latina y Estados Unidos, preguntas, ideas y controversias. Lo primero por donde quería empezar es hacer una breve aclaración sobre cómo tratar este tema de la nueva izquierda desde América Latina y Estados Unidos en la historia reciente. Ustedes saben que bueno, el campo temporal de la historia reciente cada vez más amplio, y hay que especificar un poco cuando uno se refiere a la historia reciente en qué marco temporal está llevando adelante el debate, y sobre todo cuando uno habla de las izquierdas desde América Latina. No es lo mismo hablar de las izquierdas en cualquier contexto histórico, ¿no? No hay una definición universal de qué son las izquierdas, no hay una definición de manual, y la discusión sobre qué entendemos sobre izquierdas, de qué manera las abordamos, qué discutimos, qué preguntas hacemos, qué debate llevamos adelante, depende del contexto que estamos analizando, ¿no? Y no hay que caer en anacronismos ni visiones que quizá desde el presente no hacen necesariamente justicia con experiencias históricas. Entonces quería empezar por esa breve aclaración cuando hablo de historia reciente y cuando les propongo este debate sobre la nueva izquierda desde América Latina y Estados Unidos. Les voy a proponer un debate centrado en los años 60 y 70, sobre todo en esas dos décadas. Si uno toma esas dos décadas como para hacer un punto de partida, puede encontrar que cada vez existen más trabajos en el campo de la historia reciente o del tiempo presente, que justamente se preguntan por cómo analizar y estudiar el papel de las izquierdas en los movimientos de protesta y en las experiencias revolucionarias de los años 60 y 70 en América Latina y el Caribe. Uno podría decir el campo de las izquierdas es un gran campo de estudio que tiene distintas temporalidades, pero hay un gran interés, obviamente que no es el único, pero es un foco importante en entender su papel en los años 60 y 70. Entonces justamente lo que yo quería proponerles para este encuentro en Aula Americana es intentar abordar algunos enfoques que se han construido desde Estados Unidos y de América Latina, justamente para pensar el papel de las izquierdas en esos años, ¿no? Y quería hacer una breve introducción en relación a por qué es importante abordar esta temporalidad y abordar los enfoques que se han construido desde Estados Unidos y América Latina. Y yo creo que es importante porque si uno ve el campo de estudio en relación a las izquierdas en esos años,
muchas veces uno se puede encontrar con que los estudios solamente llevan adelante una simple reproducción de las memorias y los testimonios de los protagonistas de la época, de los años 60 y 70. Y con esto no lo estoy diciendo de manera peyorativa, porque obviamente los testimonios y las memorias de los propios protagonistas son fundamentales para poder construir historia. Sin esas memorias y sin esos testimonios no podría haber trabajo historiográfico. Pero si uno entiende que se está haciendo un trabajo historiográfico desde la actualidad, donde pasaron distintas décadas y distintas experiencias históricas, que el mundo ha cambiado mucho de los años 60 y 70, aunque también se podrían pensar líneas de continuidad y cambio, es necesario también preguntarse por enfoques analíticos que intentan no solamente quedarse en los relatos testimoniales y en la memoria de los propios protagonistas, sino que intentan proponer enfoques de análisis desde el campo de la historia y las ciencias sociales. Entonces, justamente lo que yo les quiero proponer en este encuentro es repasar un conjunto de usos, por eso la idea de usos en el título, de usos que se han realizado sobre el concepto de nueva izquierda para pensar el papel de las izquierdas en los 60 y 70, que justamente es una década marcada por un conflicto geopolítico a nivel mundial que es la Guerra Fría, ¿no? Son años muy álgidos de la Guerra Fría en América Latina y a nivel global, y obviamente ese va a ser el escenario donde vamos a llevar la discusión. Mi idea es justamente ver cómo ese concepto de nueva izquierda hizo un recorrido que fue desde usos nativos de los propios protagonistas de la época hasta enfoques más actuales que se realizan de manera analítica desde la historia y las ciencias sociales. Y creo que esto, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, genera una gran preocupación a nivel teórico epistemológico, que es cómo usamos los conceptos. Porque muchas veces, desde los distintos campos de estudio, utilizamos conceptos como izquierdas, derechas u otros, y sin una reflexión teórica y metodológica de por medio los damos como supuestos, ¿no? Y muchas veces se utiliza conceptos de la misma manera que lo utilizaban los protagonistas de la época, y habría que preguntarse si necesariamente hay que hacerlo así, para poder pensar de manera productiva, con varios años de recorrido, esas experiencias de la historia reciente. Bueno, y lo que voy a intentar, obviamente no lo voy a poder hacer de manera, y tampoco es el objetivo, hacerlo de manera exhaustiva, nombrando a todas las personas que han estudiado este tema, sino me interesaría mostrar algunos puntos fuertes que creo que tiene la historiografía desde Estados Unidos y de América Latina para poder hacer un diálogo en relación a estos temas, que justamente yo creo que es un diálogo que hay que ir generando una red cada vez más amplia. Por eso lo que les decía al principio no solamente se lo decía por pura cortesía cuando te hacen una invitación, sino yo verdaderamente lo tengo como un objetivo en mi trabajo de investigación particular, pero también más colectivo con otros colegas, de poder generar cada vez redes más amplias y de pensar estos temas de manera cada vez más abarcativa. Y obviamente un gran objetivo podría ser sumar todos los enfoques que desde Europa se han construido sobre este tema para también pensar el papel de las izquierdas en los años 60 y 70, ¿no? Creo que es un objetivo de ir ampliando las redes en relación a estos debates. Pero bueno, ahora lo que les voy a proponer, como para poder dialogar con ustedes, es hacer un abordaje de Estados Unidos y de América Latina y dejar algunas ideas, preguntas, controversias que deja este campo de estudio sobre la nueva izquierda en América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, voy a empezar por Estados Unidos. Me gustaría dejar 2 o 3 ideas en relación a la historiografía de Estados Unidos. También me gustaría compartirles cómo la propia historiografía de Estados Unidos ve a la producción de América Latina y el Caribe, cuál es la visión que desde Estados Unidos se hace de la producción historiográfica propia de América Latina y el Caribe, y después en la parte final dejarle algunos enfoques y algunas perspectivas que se han realizado desde la propia América Latina y el Caribe, y ver qué puntos en contacto, qué tensiones, qué discusiones hay entre esos dos campos bibliográficos. Y obviamente ojalá que al final, cuando ustedes me den sus impresiones, sus pareceres, ver si se pueden sumar algunas ideas en este debate en torno también a la producción europea, que a mí ahí me interesa mucho
ver si se pueden cruzar algunos enfoques y algunos debates. Yo también eso lo estoy intentando hacer, esto como paréntesis, lo digo rápidamente, mucho sobre el campo de estudio de los movimientos estudiantiles. Estamos preparando justamente con algunos colegas un libro que cruce las experiencias de América Latina y Europa, y obviamente esta experiencia de la izquierda también me interesaría mucho poder dialogarla. Bueno, pero para empezar rápidamente por Estados Unidos, voy a intentar, en relación al tiempo que me dieron, quizá algunas cosas las dejo de manera muy panorámica, y ustedes, si les interesa algunos puntos particulares, después los profundizo para como me dé el tiempo, ¿no? Porque si no va a ser una exposición que se me va a ir del tiempo que me propusieron. Pero si uno ve en el campo de estudio norteamericano, se puede encontrar justamente que el concepto de nueva izquierda, si tomamos esta operación de hacer historia intelectual y cómo ese concepto fue cambiando el uso de ese concepto en distintos momentos, pasó por distintas etapas, ¿no? Uno, lo primero que tiene que decir es que el término nueva izquierda se popularizó rápidamente en los 60 por los propios actores de la época. Uno podría nombrar varios, pero creo que el caso más emblemático es el del sociólogo estadounidense Charles Bray Mills y su carta a la nueva izquierda, publicada justamente en la revista inglesa New Left Review, ¿no? Ahí vemos las propias experiencias de la época que se identificaban como nueva izquierda, y ahora, para definirlo rápidamente, que era una izquierda que justamente se quería diferenciar de los dos grandes bloques que configuraban la geopolítica de la Guerra Fría, ¿no? El bloque de Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Pero después ese concepto fue utilizado analíticamente para describir las movilizaciones de esos años. Si uno ve cómo se sigue usando el concepto luego de los años 60, ese concepto de nueva izquierda se retoma por la historiografía para justamente intentar analizar la propia época una vez pasada los acontecimientos de los años 60 y 70. Y si uno analiza rápidamente ese recorrido, uno puede encontrar que la primera ola de la historiografía sobre nueva izquierda en Estados Unidos estuvo relacionado a un trabajo memorialístico, a cómo los propios protagonistas de la época realizaban en retrospectiva un análisis de su experiencia y retomaban el concepto de nueva izquierda. Ahí uno podría nombrar varios trabajos, pero hay un trabajo muy conocido que es de un militante muy reconocido en Estados Unidos, que es Todd Gitlin, un sociólogo, activista político, escritor y novelista y comentarista cultural estadounidense, y él publicó un libro titulado The 60s, los años 60, años de esperanza, días de rabia, a fines de los 80, donde justamente hace un análisis autocrítico de la nueva izquierda, pero utiliza el concepto de nueva izquierda sobre todo para analizar un grupo, que es el grupo de la SDS, Estudiantes por una Sociedad Democrática, que era una organización estadounidense surgida en los 60 que defendía la democracia participativa e intervenía contra la guerra de Vietnam y a favor de Black Power, ¿no? Era un grupo surgido en las universidades en el contexto de las protestas sociales y estudiantiles que también se vivieron en Estados Unidos fuertemente, y sobre todo con una marcada oposición a la guerra de Vietnam y el papel de Estados Unidos en esa guerra, ¿no? Estos primeros enfoques con el tiempo empezaron a ser muy criticados, y sobre todo se les señalaba que utilizaban el término nueva izquierda para referirse a experiencias muy particulares y muy concretas. Por ejemplo, este era un movimiento blanco de universitarios donde justamente el concepto de nueva izquierda se utilizaba para hablar de un actor muy específico, ¿no? Entonces los enfoques que vinieron posteriormente a estos, justamente lo que le marcaban es que la nueva izquierda había sido una experiencia un poco más compleja que involucraba a distintos actores, ¿no? Entonces, desde la historiografía estadounidense empezaron a aparecer nuevos trabajos. Por ejemplo, un trabajo muy conocido es La última masacre colonial de Greg Grandin, es un trabajo que se lo cita mucho en distintos países, que justamente empieza a utilizar el término nueva izquierda no solamente para referirse a ese grupo concreto, sino como para referirse a todos los grupos de izquierda que ponían en primer plano lo que él definía como la voluntad para actuar, o el pasaje a la acción directa, podríamos decir. Esa es una definición que, si uno aborda incluso desde hoy, distintos trabajos en la actualidad, está muy marcada, ¿no? Este hecho de la acción directa en los grupos de izquierda y cómo esos grupos de directa que pasaban a la acción directa hacían fuertes críticas a otro grupo de izquierda
que justamente o supuestamente se quedan en un plano más teórico de discusión ideológica. Es un concepto muy estrecho, ¿no? Y que puede ser muy criticado, y ahora lo vamos a ver con otras concepciones. Pero después aparecen otros trabajos, y hay un trabajo clave que permite pasar desde un concepto más restringido de nueva izquierda a un concepto más amplio, que lo empezó a proponer Van Gogh desde la historiografía estadounidense, y lo terminó de sistematizar Eric Sollow, que son dos historiadores que trabajan desde el campo historiográfico de Estados Unidos, que son muy citados en este campo de estudio, ¿no? Y Van Gogh tiene un trabajo de los años 90 que se llama Where the Boys Are, donde están los jóvenes, podríamos decir, para darle una traducción como más acorde al término, donde dice o plantea que hay que estudiar a la nueva izquierda no como un actor concreto, sino como un movimiento de movimientos. Y con esta idea lo que proponía era que la nueva izquierda de los años 60 y 70 lo que mostraba era una izquierda policéntrica que estaba compuesta por una serie de movimientos sociales, contingentes y superpuestos. Cada uno tenía sus propios centros de poder, pero se relacionaban entre sí a través de una serie de enfoques, intervenciones y debates comunes, ¿no? Acá ya vemos cómo se propone un concepto para definir un campo de la política, ¿no? Un concepto en términos más analíticos. Y este enfoque lo que proponen es que esos distintos movimientos que conformaban la nueva izquierda estaban unidos no tanto por una dirección política unitaria, porque cada uno tenía su propia dirección política, pero estaban unidos por una serie de debates y prácticas tanto formales como informales que los cruzaban en un conjunto de problemáticas o controversias comunes. Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles, iniciada a mediados de los 50, el surgimiento del nacionalismo negro y chicano y los movimientos de liberación gays y feministas de los tempranos 70. Dichas experiencias eran heterogéneas, como les decía, pero compartían ciertos marcos de referencias comunes, como el apoyo a la Revolución Cubana, la condena de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam, las críticas a la Unión Soviética y el objetivo universal del socialismo entendido de distintas vertientes políticas e ideológicas. Quien retoma este concepto de Van Gogh de entender a la nueva izquierda de forma amplia y lo sintetiza en un concepto, o mejor dicho, en un enfoque más amplio que en la actualidad se conoce como el enfoque de los 60 globales o de los Global 60s, es Eric Sollow, un profesor de la Universidad Estatal de Nueva York que tiene varios trabajos. Hace poco acaba de publicar su último libro que se llama The Last Good Neighbor, México in the Global 60s, México en los 60 globales, pero tiene varios otros trabajos sobre la nueva izquierda en los años 60 y 70. Y él propone entender el concepto de nueva izquierda teniendo en cuenta dos grandes dimensiones, que para él esas dos grandes dimensiones forman un campo de estudio transnacional. Esas dos grandes dimensiones son las siguientes. Primero, lo que propone es pensar a la nueva izquierda teniendo en cuenta las tensiones entre política y cultura en los años 60 y 70. Y la segunda dimensión es pensar a las nuevas izquierdas como fenómenos que emergen de culturas políticas locales, pero a la vez están insertas en un entramado de relaciones a nivel transnacional y global. Por eso esa idea de Global 60, ¿no? Bueno, en relación a esta relación entre política y cultura, lo que propone Sollow es que hay que entender a los movimientos revolucionarios y contraculturales que se extendieron a través de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y a nivel global, teniendo en cuenta una doble sensibilidad, o mejor dicho, una sensibilidad que tiene una doble cara. Y esa doble cara que hace a una sensibilidad de la nueva izquierda en los años 60 y 70, hay que entenderla de manera conjunta, en sus tensiones, contradicciones y en sus articulaciones. Esas dos facetas serían, por una parte, lo que él le llama la faceta de la antiestructura, cuyas raíces se encuentran en la generación beat y se expresan en la lucha contra la disciplina de la contracultura hippie rockera. Son los valores bohemios y las prácticas de consumo juvenil. Esa sería una faceta. Y la otra faceta que compone
esta sensibilidad de nueva izquierda es la que él le llama la de la estructura, que es la faceta no tanto de la indisciplina, sino de la disciplina revolucionaria, la del hombre nuevo, la del guerrillero heroico, la de la lucha armada. La experiencia que obviamente se simboliza sobre todo en la Revolución Cubana. Solo retoma distintas imágenes para pensar esta sensibilidad de la nueva izquierda y estas dos caras que hacen a la sensibilidad de la nueva izquierda. A mí me gusta una especialmente que justamente es la de México. Él dice, si pensamos México en esa etapa, uno lo podría encontrar a México como un espacio geográfico y simbólico donde se juntan dos grupos que fueron el paradigma de estas dos facetas de la sensibilidad nueva izquierda. Porque si justamente uno toma México, se puede encontrar a México como un espacio geográfico donde se cruzan dos grupos de vagabundos clasemedieros, ¿no? El grupo que venía con los viajes del Che desde el sur y que va a terminar obviamente la experiencia de la Revolución Cubana, pero también los grupos que venían del norte de Estados Unidos, que se van a expresar en la generación Beat, en Jack Kerouac, Allen Ginsberg y otros, ¿no? Uno puede encontrar a México como el espacio geográfico donde esos dos grupos convergen y donde esas dos facetas unen la sensibilidad de nueva izquierda. Bueno, eso es una dimensión, ¿no? Entender política y cultura, pero después le decía, solo propone otra dimensión, que es entender a las nuevas izquierdas como fenómenos de culturas políticas nacionales, pero que están inscritos en redes transnacionales. Y él al proponer esta dimensión dice, podemos pensar a los Global 60s, o lo que se conoce también como los largos años 60, como un momento. Esto lo pongo entre paréntesis, la delimitación de qué son los años 60 y 70 siempre está en discusión y muchas veces también se lo toma como supuesto, ¿no? Dónde empiezan, dónde terminan y no se termina de explicitar bien. Él lo que propone es, si tomamos esta idea de largos años 60, se podrían pensar entre el golpe de Estado de Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala en el 54 y el golpe de Estado de Salvador Allende en 1973, ¿no? Entre el 54 y el 73. Y él, haciendo esta delimitación temporal de qué son para él los Global 60 y los largos años 60, él lo que plantea es que se puede pensar una geografía de protesta global en esos años donde predominaba entre estos grupos de izquierda una circulación transnacional de personas, ideas y debates. Y esa circulación transnacional de personas, ideas y debates para solo se puede construir desde tres caminos, o desde tres, podríamos decir, ejes, ¿no? Tres caminos o tres ejes, para pensar esas circulaciones, que obviamente no son los únicos, pero él hace fuerte énfasis en esos. El primer eje para reconstruir esas circulaciones transnacionales y globales que hacían a las nuevas izquierdas es reconstruir los encuentros, congresos y conferencias de solidaridad internacional que se realizaron en esos años. Esos espacios se centraron en cuestiones globales de importancia para la comunidad izquierda de ese entonces, como el desarme nuclear, la paz mundial, la liberación nacional y social, entre otros, ¿no? Se podrían encontrar distintos congresos con distintos tópicos. Pero esos congresos justamente se convirtieron en un punto de encuentro de personas que venían de distintas geografías. Y se podrían, por ejemplo, se podría nombrar el surgimiento de países no alineados, con sus orígenes en la conferencia de Bandung del 55, aunque formalmente lanzado con la conferencia de Belgrado en el 61, o por ejemplo la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, en el 67, así nombrar muchos encuentros a nivel global y mundiales donde convergían personas de distintos espacios, ¿no? Él dice que la generación de esos encuentros o el estudio de esos encuentros nos puede dar cuenta de esas redes transnacionales a nivel global. Pero ese eje no es el único. También propone una segunda área de estudio que es reconstruir los viajes o peregrinaciones que hicieron miles de personas desde sus países de origen a los centros de activismo revolucionario. Por ejemplo, se pueden pensar en viajes de forma voluntaria o producto del exilio forzado. Y si uno toma los 50, los 60 y los 70, puede encontrar decenas, miles de latinoamericanos, africanos y asiáticos que fueron a la Unión Soviética
a los países del bloque del Este, a China, a Corea del Norte, a Vietnam del Norte, a Tanzania, a Cuba, ¿no? A distintos países hicieron esos viajes o peregrinaciones. Solo cree que esos viajes y peregrinaciones también son otra puerta de entrada a estas redes transnacionales. Pero da un último camino, que es un camino que él ha trabajado mucho, sobre todo, por ejemplo, en su libro Rebeldes con Causa, que es el camino que él le llama los paisajes sonoros y los paisajes visuales de los Global 60s, que es justamente pensar cómo hubo sonidos, imágenes y sensibilidades estéticas que atravesaban el Atlántico y se resignificaban en contextos locales, nacionales y regionales con prácticas de consumo y activismo juvenil. Y estas circulaciones transnacionales obviamente mostraban distintos significados y debates sobre lo que era ser joven. Y él lo estudia a partir, por ejemplo, de la contracultura beat, el rock, la música popular. Y justamente lo que se propone entender es cómo en América Latina, en el medio de esas circulaciones transnacionales, también se construían, con sus propias particularidades, distintas ideas de lo que era ser joven contracultural en los años 60 y 70, ¿no? Bueno, como les decía, mi idea no es hacer un panorama exhaustivo, pero si uno toma este recorrido que va desde definiciones de los propios actores de la época hasta definiciones más actuales que son propuestas en términos analíticos en el marco de lo que se conoce como el campo de estudio de los Global 60, puede encontrar distintos usos de la idea de nueva izquierda, desde los usos más nativos que hacían los propios protagonistas de la época hasta usos más analíticos que se proponen de la historiografía para pensar un campo de estudio, ¿no? Y uno se podría hacerle una pregunta: esta historiografía norteamericana, ¿cómo ve a la historiografía de América Latina y el Caribe? Y uno ahí encuentra que si uno aborda cómo la propia historiografía entiende que la historiografía de Estados Unidos entiende que la propia historiografía de América Latina y el Caribe usa la categoría de nueva izquierda, uno puede encontrar que pareciera que lo voy a generalizar, obviamente esto tiene matices, pero déjenme generalizarlo para dar un enfoque para poder discutirlo, es que lo que se entiende desde la historiografía de Estados Unidos es que en América Latina se utiliza el concepto de nueva izquierda de una forma restringida y que sobre todo los estudios de América Latina y el Caribe con el concepto de nueva izquierda hacen foco en la acción política revolucionaria armada y en el foquismo, relegando a las prácticas culturales en un segundo plano, ¿no? Y esto trae varias críticas de por medio. Uno podría preguntarse si esto verdaderamente es así como les voy a proponer ahora en la última parte de la exposición, pero si uno toma esta idea de que supuestamente la historiografía de América Latina hace un uso restringido de la categoría de nueva izquierda y solamente se queda en las experiencias armadas de los años 60 y 70, podría decir varias cosas en torno a eso. Primero, que se hace una violentología de la historia reciente, porque solamente la historiografía de América Latina y el Caribe pareciera que está fijándose en la cuestión de la lucha armada y la violencia, y también en su contraparte, que es la represión estatal, ¿no? Y una crítica que se le puede hacer a esa violentología es que deja de lado un conjunto de grupos de izquierda que no fueron por la lucha armada, pero sin embargo formaron parte de todo este conglomerado que se conoce como nueva izquierda. Y también otra crítica que se le podría hacer a esta perspectiva es que pierde de lado un conjunto de experiencias contraculturales y juveniles que al centrarse específicamente en los términos político-ideológicos no tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno, uno podría preguntarse si verdaderamente es así eso, porque si uno analiza, por ejemplo, voy a hacer ahora un pasaje a América Latina y el Caribe. Obviamente América Latina y el Caribe es amplia y diversa. Yo les voy a proponer uno o dos países para contraponerlo con el diálogo con la historiografía de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si uno toma la historiografía de Argentina, vinculada a la nueva izquierda, que es una historiografía muy productiva, que tiene varios años y varios trabajos en su haber, uno podría preguntarse si es realmente así el panorama.
Y por ejemplo, si uno va a la historiografía argentina, se encuentra que el concepto de nueva izquierda es muy utilizado, y es utilizado justamente para pensar los años 60 y 70 de su conjunto, para pensar los movimientos revolucionarios que justamente llevaron críticas a los partidos tradicionales de la izquierda, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, y para pensar problemáticas políticas y culturales que hacían a la propia Argentina. Una gran problemática política y cultural de Argentina, si uno piensa en los años 60 y 70, es la proscripción del peronismo, ¿no? No se puede pensar la cultura de izquierda en Argentina si no se piensa el problema de la proscripción del peronismo desde el golpe de Estado que le hacen a Perón en el año 55, que justamente abre grandes interrogantes para la izquierda argentina, que era, bueno, a Perón lo proscribieron, pero la clase obrera y los sectores populares siguen siendo peronistas, aunque lo hayan proscrito a Perón. Entonces la izquierda dice, ahí justamente se hace varias preguntas de por qué pasa eso. Bueno, y si uno analiza la historiografía argentina en relación a cómo utiliza el concepto de nueva izquierda, se puede encontrar con dos tendencias también, que son parecidas, no iguales, pero que tienen similitudes a la de la historiografía norteamericana. Hay una gran cantidad de trabajos que reducen la nueva izquierda a lo que fueron las organizaciones político-militares y al tema de la violencia política, que podríamos decir son los usos restringidos del concepto de nueva izquierda. Pero después también hay un conjunto de enfoques en la historiografía argentina que proponen analizar a la nueva izquierda como un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y sociales que incluyen prácticas armadas y no armadas. Y acá pasa algo muy curioso. Ahora les voy a mostrar cómo pueden haber historiadores e historiadoras que están trabajando de manera contemporánea y pueden tener enfoques similares de cómo entender las nuevas izquierdas en los años 60 y 70 y sin embargo no cruzarse y tener una concepción similar de cómo estudiarla. Le voy a proponer a dos personas, una es Eric Solo, que ya le nombré, pero ahora les quería traer también a la discusión una historiadora argentina que fue muy importante en todos estos temas y sigue siendo, pues sigue trabajando, que es María Cristina Torti, que tienen concepciones parecidas de cómo entender a la nueva izquierda y sin embargo no habían tenido un cruce de sus respectivos trabajos, hasta hace muy poco, ¿no? Pero bueno, para hacerlo rápido, si uno toma el primer grupo de investigaciones que entienden a la nueva izquierda como un concepto restringido, esas investigaciones surgen en el contexto de la transición democrática de los años 80, cuando se termina la dictadura militar del año 76 en Argentina, se termina en el 83, y una vez que se termina esa dictadura militar, surgen varios trabajos que quieren recuperar de manera retroactiva cómo fue esa experiencia de la nueva izquierda en los años 60 y 70. Y justamente fue hecha por propios protagonistas de la época que miraban de forma autocrítica su propia experiencia. Y se pueden encontrar, por ejemplo, trabajos como los de Claudia Gilby y Daniel Lucchi, La Nueva Izquierda Argentina, 1960-1980, son trabajos muy conocidos. Trabajos como el de María Matilde Orier, El fenómeno insurreccional y la cultura política, o otro trabajo que se llama Orden, Política y Violencia, ¿no? Estos trabajos, si bien tienen sus particularidades, si uno los toma en común, tienen una manera de delimitar particular del concepto de nueva izquierda, que es la siguiente idea. La nueva izquierda involucra un conjunto de actores que forman parte de un mismo periodo histórico y espacio político-cultural que está compuesto por grupos peronistas y no peronistas que se involucraron en el tema de la revolución y la lucha armada. Fue predominante en los sectores de clase media y juvenil que rompieron con partidos tradicionales. Y esta nueva izquierda para este tipo de trabajos tiene una cultura política particular, que es una cultura política militarista, que estaba basada en una lógica amigo-enemigo como forma de entender la política, y justamente tenía rasgos antiliberales y deslegitimaba la democracia parlamentaria como marco de resolución de conflictos y espacio de consenso. Es una idea que yo le llamo un enfoque restringido para entender a la nueva izquierda. Bueno, uno podría encontrar distintos trabajos sobre la nueva izquierda en Argentina, que algunos son tributarios de esta concepción restringida, pero hay otros que empiezan a discutir este concepto. Y les decía, quiero tomar un conjunto de trabajos que se iniciaron con las investigaciones de Alfredo Pucciarelli
y su libro La primacía de la política, y luego siguieron con trabajos más recientes de María Cristina Torti. María Cristina Torti tiene varios libros, como El viejo Partido Socialista y los orígenes de la nueva izquierda, o compilaciones de investigación con su grupo de investigación, que es un grupo muy amplio, que son más recientes, como La nueva izquierda argentina del 2014 y La nueva izquierda en la historia reciente argentina del 2021. Donde en esos trabajos lo que propone María Cristina es entender al concepto de nueva izquierda desde un marco analítico más amplio, que sería la idea de entender a la nueva izquierda como un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas, sociales y culturales de los años 60 y 70 que provinieron de diversas tradiciones políticas, desde la izquierda, el peronismo, el nacionalismo, el mundo católico, y desarrollaron todo tipo de prácticas, no solamente armadas. Tenían una composición social heterogénea, no tenían una dirección política unificada, pero lograron cierta unidad en los hechos a partir de un lenguaje y estilos políticos compartidos que hacían alusión al pueblo y a la revolución. Y acá uno se puede encontrar con algo parecido que veíamos en los enfoques anteriores, como veíamos de Van Gogh y Eric Soloway, ¿no? De analizar un campo de actores políticos que no tienen una dirección política en común, pero sí están unidos por un lenguaje, por un estilo, por un conjunto de debates compartidos, ¿no? Bueno, eso en Argentina llevó a varias cosas muy particulares. Por ejemplo, los que analizan la experiencia de la nueva izquierda, por ejemplo, ven cómo sectores del peronismo giran a la izquierda. Eso se conoce como todo el peronismo de izquierda y revolucionario, que tuvo experiencias en distintos sectores, pero también cómo sectores de la izquierda tomaban la cuestión nacional y se nacionalizaban y empezaban a entender al peronismo de distinta manera, ya no con los enfoques de los años 30, de los años 40 y 50, que entendían al peronismo en función del nazismo, del fascismo, como una forma de totalitarismo, sino como un movimiento popular y nacional que tenía potencialidades revolucionarias para la propia izquierda, ya sea que esa izquierda sea peronista o no, ¿no? Toda la izquierda empieza a pensar de manera diferente la experiencia del peronismo. Bueno, como vemos acá, si uno toma esta idea, la historiografía argentina y la de Estados Unidos, esta idea de que hay en alguna parte de la historiografía de Estados Unidos de que en América Latina solamente hay conceptos restringidos de nueva izquierda, ya con solo tomar el caso argentino queda en cuestión esa visión, ¿no? Incluso se pueden pensar varios puentes entre ambas historiografías, lo que yo les decía. Si uno toma los trabajos de Van Gogh, de Soloway, y los compara con los de Torti u otros trabajos que tienen esta perspectiva amplia para pensar a la nueva izquierda, se pueden pensar, si bien algunos tienen formas y contenidos diferentes, pero se pueden pensar muchos puntos en común para ver las experiencias de los años 60 y 70. Me gustaría tomar, porque creo que ya nos quedan, si no recuerdo mal, unos 10 minutos, y lo demás traerlo al diálogo y al debate común, una historiografía particular. Se podría tomar otra, ¿no? La de México, la de Chile, la de varios países, pero me gustaría tomar una historiografía particular, que es la de Uruguay, porque Uruguay muestra un caso muy particular, que son varias personas que se fueron a hacer sus posgrados a Estados Unidos y después volvieron a Uruguay a seguir con su carrera académica, y lo que muestra el caso de Uruguay es un cruce entre la bibliografía que se produjo en Norteamérica y la bibliografía que se produce desde América Latina y el Caribe. Y estos trabajos se pueden ver, por ejemplo, en dos historiadores que yo creo que son grandes referencias de estos temas, que uno es la historiadora uruguaya Vania Marcarián y el otro es el historiador uruguayo Aldo Marchesi, que tienen varios trabajos muy reconocidos sobre las izquierdas en los años 60 y 70. Que justamente ellos toman desde los trabajos de Cristina Torti a los de Eric Soloway y otros varios que forman parte de la bibliografía estadounidense y de América Latina. Y lo que proponen es hacer un camino inverso a lo que hacen muchos historiadores norteamericanos. Por ejemplo, o mejor dicho, proponen retomar el enfoque de los historiadores norteamericanos, pero haciendo foco de otra manera, para decirlo. No sé si me explico bien. Si no me explico, me lo dicen, y ahora en
en la discusión en común lo seguimos compartiendo. Pero, por ejemplo, Marchesi y Markarian proponen estudiar en los años 60 y 70 desde un enfoque que haga hincapié en la circulación de personas y hace debates en los procesos de transformación cultural, movilización social y radicalización política en distintas escalas, desde lo estrictamente nacional hasta lo transnacional, ya sea en el plano latinoamericano, incluso hemisférico. Pero le decía, ponen algunas cuestiones que hacen matiz con la bibliografía de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando Vania Markarian y Aldo Marchesi dicen que hay que reconstruir desde un enfoque centrado en una escala transnacional, que obviamente no pierda de vista lo latinoamericano y lo nacional, ellos proponen reconstruir no tanto las circulaciones que venían desde el exterior hacia América Latina, por ejemplo, como los movimientos de protesta de Estados Unidos, los de Europa, o la propia dinámica política de la Unión Soviética, del bloque socialista, incluso de los países vinculados al movimiento de no alineados y el tercer mundo, influían sobre América Latina, sino lo que proponen hacer es estudiar las circulaciones inversas, le llaman. O sea, cómo la propia América Latina fue creadora de personas, ideas, símbolos, debates que se exportaron hacia otras regiones, ¿no? Como la propia América Latina fue una productora activa en los años 60 y 70, influyó sobre los propios Estados Unidos, sobre la propia Europa o sobre otros espacios geográficos. Por ejemplo, ellos creen, y otros autores, que eso se puede ver con distintas experiencias. Una gran experiencia puede ser la de la propia figura del Che y cómo esa figura del Che impactó en distintas escalas a nivel global. También la experiencia de la vía chilena al socialismo con Salvador Allende, pero se pueden pensar en otras experiencias como la propia teología de la liberación, la teoría de la dependencia, donde América Latina tenía un papel fundamental y no solamente era importadora de debate, sino que también era exportadora. Y lo que proponen también Aldo Marchesi y Vania Markarian es estudiar estos debates teniendo en cuenta tanto la dimensión política e ideológica, pero también la dimensión contracultural. Por eso, si uno analiza varios de los trabajos que tienen Vania Markarian y Aldo Marchesi, puede encontrar esta misma lógica que planteaba Solow, y también se puede encontrar los trabajos de Cristina Torti, que es pensar a los actores del campo cultural y a los actores del campo de la política de manera conjunta, ¿no? Esto lo digo rápidamente ya para terminar. Por ejemplo, Vania Markarian tiene un trabajo que se llama El 68 uruguayo, entre Molotov y música beat, donde justamente analiza toda esta tendencia cultural y todos estos significados del ser joven en Uruguay desde las publicaciones del propio Partido Comunista de Uruguay, ¿no? A eso también es interesante ese trabajo, porque justamente muestra que hay que entender a la nueva izquierda y esos debates de época también en relación a la vieja izquierda, de cómo la vieja izquierda se transforma y reposiciona en ese nuevo contexto. Waldo Marchesi tiene un trabajo que editó Siglo XXI que se llama Hacer la Revolución, donde analiza justamente una experiencia que llamó la Junta de Coordinación Revolucionaria, la JCR, que involucró a un entramado de guerrillas a nivel latinoamericano, un entramado transnacional, y analiza cómo esas guerrillas en verdad estaban vinculadas a un conjunto de prácticas culturales diversas, desde grupos de investigación, revistas político-culturales, la poesía, ¿no? Lo que termina diciendo ahí Aldo Marchesi es que incluso las propias organizaciones armadas no se pueden pensar sin prácticas no armadas y culturales, que formaron parte de toda esa red de actores. Bueno, para cerrar, lo que diría es que lo que se puede ver en este recorrido es que tanto en la historiografía de Estados Unidos como en la de América Latina se podrían tomar otros países. Les digo, tomé estos casos solamente para hacer una exposición un poco más sintética. Se pueden encontrar definiciones más restringidas de lo que es nueva izquierda a definiciones más amplias. A mí lo que me interesa justamente son esas definiciones más amplias por dos cosas. Primero, porque permiten pensar el mundo de la política y la cultura de manera cruzada, y después porque permiten pensar un enfoque centrado en lo transnacional, en pensar justamente los intercambios que tiene América Latina con otras escalas geográficas. Y creo que ahí
ese tipo de enfoques son una puerta para pensar no solamente los cruces entre América Latina y Estados Unidos, sino los cruces entre América Latina, Estados Unidos, Europa y otros continentes, ¿no? Que creo que es lo que queda como tarea del campo de estudio, y muchas personas que están investigando el tema, muchos grupos de estudio, muchos congresos, justamente que hacen foco en lo transnacional, están intentando profundizar todas estas redes de debates y estos análisis comunes que crucen investigaciones de distintas geografías, ¿no? Bueno, espero haber sido claro, sintético, y bueno, vemos las preguntas y comentarios, ¿no? Sí, muchas gracias, Nicolás. Y como lo dices, bueno, además de toda la última parte en la que resumes muy bien tu presentación, vamos a abrir a debate. Escuchamos a algunos de los compañeros que quieran hacer algún comentario, preguntas. Bueno, mientras eso sucede y mis compañeros van pensando en una pregunta, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, sí me ubicaba más en el caso colombiano, ¿no? Entonces pensaba los 60, los 70 colombianos, que es de pleno surgimiento de grupos insurgentes, de grupos de izquierda que comenzaron como un movimiento social, por ejemplo, el Ejército del Pueblo, y algunos otros que tuvieron sus raíces dentro de la Universidad Nacional o que tuvieron sus raíces en grupos de investigación, pero que luego se tornaron, o un ala de ellos por lo menos, se tornó hacia la insurgencia armada. En el caso de estos movimientos, y tú muy bien lo explicabas con el concepto de la nueva izquierda, yo pensaba, bueno, ¿qué es la nueva izquierda cuando se hace referencia a ese concepto solo por actores, por lugares, por sucesos, desarrollo político, movimientos estudiantiles? Pero en el caso colombiano pensaba, ellos mismos han generado ciertas publicaciones que tienen que ver con lo que los define y lo que los hace pertenecientes a esa nueva izquierda, que se diferenciaba un poco de lo que tú explicas al principio de estos dos grandes bandos, ¿no? Estados Unidos y la URSS. El movimiento de insurgentes, llamémoslo, ya yo estoy acostumbrada a decirlo aquí en Colombia, trató de identificarse de manera diferente con ese concepto de nueva izquierda. ¿Qué tanta bibliografía hay respecto o generada por estos mismos movimientos sociales y que tuvieron un tinte armado, como en el caso colombiano? No sé si tienes alguna referencia. Sí, ¿voy respondiendo de a una o de a varias? Sí. ¿De a una? Sí, okay. Por favor. Bueno, en relación a la pregunta del caso de Colombia, yo en el final de la exposición quería mostrarle algunos ejes de estudio que para mí quedan para seguir profundizando y debatiendo el tema a futuro, ¿no? Bueno, ahora no los voy a nombrar todos, pero entre uno de esos ejes que había, que al final no lo dije para no hacerla tan larga la exposición, pero creo que uno de esos ejes de estudio se podría pensar así, para tomar la respuesta en relación al caso de Colombia, que es la necesidad de profundizar enfoques que aborden las relaciones y tensiones complejas entre la política y la cultura. Porque justamente uno de los grandes debates que hay en toda esta bibliografía de la nueva izquierda a nivel de América Latina y del Caribe es cómo abordar la nueva izquierda en los 60 y 70 sin quedarse solamente en las experiencias armadas, que en Colombia son un caso fundamental, importante, que traspasan los años 60 y 70 y son una experiencia clave para entender la trayectoria política del propio país, ¿no? Y hay un trabajo que creo que sintetizó el debate más reciente de la bibliografía colombiana, que es el trabajo de la investigadora colombiana Sandra Jaramillo Restrepo. Acaba de publicar un libro muy reciente que se llama Hombres de Ideas entre la Revolución y la Democracia, los itinerarios cruzados de Mario Arrula y Estalinao Zuleta, los años 60 y la izquierda en Colombia. Que justamente ella lo que hace ahí es retoma el concepto de nueva izquierda intelectual, que es un concepto que se ha propuesto por varios trabajos, entender cuáles son los grupos intelectuales y las revistas político-culturales que
formaron todo el entramado intelectual de todos estos grupos de izquierda, y ella retoma ese concepto para mostrar que las izquierdas colombianas de los años 60 y 70 no se reducen solamente a las experiencias armadas, y cómo esas experiencias armadas estuvieron vinculadas a un debate político-intelectual que justamente cruzó distintas experiencias intelectuales que eran no armadas, pero eran fundamentales para entender mucho los posicionamientos políticos de los grupos armados. Y lo hace a partir del itinerario de estos dos intelectuales, que son Mario Arrula y Estanislao Zuleta, y a partir de esa trayectoria de esos dos intelectuales reconstruye todo el entramado de actores culturales que estaba unido a todo ese entramado de actores políticos, que muchos de esos actores políticos hicieron de la izquierda colombiana un pasaje a la acción armada, ¿no? Es un trabajo que yo recomiendo mucho porque, por un lado, sintetiza, me parece, las investigaciones recientes que hay en el campo de estudio de Colombia, y por otro lado propone un caso muy particular que es el de Arrula y Zuleta, justamente para mostrar este cruce entre política y cultura a partir de la idea de nueva izquierda intelectual, que también se ha usado en otros espacios. Por ejemplo, hay un trabajo muy conocido en Argentina que es el de Oscar Terán, que se llama Nuestros años 60, y también propone el concepto de nueva izquierda intelectual para pensar la configuración de la nueva izquierda en los años 60 y 70 en Argentina, ¿no? Que es el tributario del trabajo de Sandra. Sí, sobre todo, bueno, en el caso de Estanislao, él representaba una izquierda no solo intelectual, sino una izquierda que se oponía a la rigurosidad académica, ¿no? Estanislao se autoformó, no creía mucho en el sistema universitario o en el sistema que era manejado por el Estado, total que su visión sobre todo es bastante adoptada por los grupos guerrilleros de la época. Es por eso que se hace muy famoso Estanislao. En el caso, no sé si alguien, Ibisami tenía una pregunta y luego te haré otra. Sí, muchas gracias Rocío, muchas gracias Nicolás, sobre todo por este ejercicio, ¿no? Yo creo que quedan allí muy interesantemente planteados, ¿no? Estos recorridos que nos propones entre textos, contextos, que es también tan propio de la historia intelectual, ¿no? O del rastreo de conceptos, que es un poco la propuesta que nos traes a colación, ¿no? Y bueno, me parece rico también el ejercicio, porque un poco creo que en tu propia presentación se puede ver como esa expansión y contracción en determinados momentos, en determinados contextos, de el uso de un vocabulario que al final de cuentas es esto, ¿no? Esta conjunción de palabras entre nueva izquierda, ¿no? Y cómo se va haciendo uso en el contexto norteamericano, que es de tu interés, luego cómo se ve en la América Latina y cómo se ven estos dos casos particulares que nos presentas, ¿no? A mí me parece sumamente interesante, y ahí sí me gustaría que entraras un poquito, ¿no? En este espacio, en esto que planteas como vías de circulación, ¿no? Porque es a final de cuentas, creo, lo que permite esta conexión atlántica, transatlántica, pero de entender, a final de cuentas, un mundo conectado, ¿no? Un mundo que, si bien habla de esta cultura política, de un debate a partir de contextos posteriores o en el plano de la Guerra Fría o hacia la Guerra Fría, que tú lo has comentado, pues nos habla también de escenarios locales, ¿no? Y muy precisos, y a final de cuentas de una adaptación de un vocabulario, ¿no? O sea, ¿para qué es la nueva historia, la nueva izquierda, disculpa, para argentinos, norteamericanos, pero muy adentro también de grupos, organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras plantear algunos ejemplos, los que consideres quizás representativos de estos ejes de circulación, ¿no? Hablabas de algunos congresos, pero quizás estos núcleos, ¿no? De espacios de encuentro en torno al ideal revolucionario, al ideal incluso del hombre nuevo. Y eso, por una parte, me lleva a un caso que me parece interesante y que yo pensé sinceramente que ibas a mencionar, y es el caso cubano, ¿no? Pero no tengo tanto interés en el caso cubano en el sentido quizás de lo más recurrente, de lo más reconocido, de lo más documentado, sino un poco en la idea de qué ha sucedido en el caso cubano, si tienes alguna bibliografía, información, etcétera, con el concepto, ¿no? ¿Cómo ha transitado? ¿Cómo podemos, qué queda hoy quizás del uso de la nueva izquierda
hoy, ¿no? ¿Cuáles son los análisis que se hacen? ¿Cuál es la controversia? Y sobre todo cruzado con casos latinoamericanos, ¿no? Estarán al tanto quizás los colegas más cercanos a las noticias mexicanas, pero por ejemplo, en días recientes ha sido tema de interés en redes, por ejemplo, el asunto de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencione, por ejemplo, el caso cubano como un país progresista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las discusiones en contraste con este tipo de conceptos, con las experiencias, con la realidad de una Cuba mucho más reciente, ¿no? Y también en discusión con este asunto de la temporalidad y de la historia reciente, hasta dónde llega, cómo llega. Entonces, bueno, un poco por ahí mi comentario, pregunta, pero me gustaría un poco saber qué consideras al respecto. Gracias por las preguntas, por los comentarios. La dividiría en tres la respuesta, ¿no? Como para ver si puedo sumar algunas cuestiones más en relación a las preguntas y al comentario último. Me olvidé mencionar en la exposición que hay varios enfoques en la actualidad que están trabajando este tema de pensar las izquierdas y analizar las izquierdas en los años 60 y 70, que justamente cuestionan el concepto de nueva izquierda, que creen que no es un concepto muy productivo para analizar las experiencias de la época. Y hay varios argumentos en torno a eso, al por qué no les parece muy productivo. Primero, una cuestión de esas críticas es que el concepto de nueva izquierda es dificultoso porque habría que preguntarse si, a diferencia de Estados Unidos y de la propia Europa, por ejemplo, yo les hablaba de sociólogos como Charles Wright Mills y la New Left Review, que son experiencias donde ponen la idea de nueva izquierda en el centro, ¿no? Y es como a partir de ahí construyen su identidad, sus debates políticos culturales. Pero, por ejemplo, hay varios investigadoras que preguntan: las experiencias que nosotros analizamos de la historia reciente de América Latina y del Caribe, ¿se identificaban a sí mismos con el concepto de nueva izquierda? ¿Era una referencia de los propios actores de la época la idea de que estamos creando una nueva izquierda? Hay varios que dicen que no, que ese concepto es un concepto que se extrapola desde la actualidad, pero los propios protagonistas de la época no lo utilizaban. Por ejemplo, hay un trabajo reciente que yo lo recomiendo, que recién les acabo de compartir un link de la revista Historia Mexicana, donde publicamos un dossier sobre este tema, sobre pensar las izquierdas en América Latina en los años 60 y 70, y desde la introducción hasta los distintos trabajos que tiene el dossier justamente abordan todas estas discusiones, pero ese trabajo es de Elisa Servin y se llama La experiencia mexicana de Charles Wright Mills. Y justamente, que no está en este dossier, es un trabajo previo que tiene Elisa Servin, pero después hace un nuevo trabajo que sigue esta línea, que sí está en el dossier que les compartí, que también se los recomiendo para leer, porque son dos trabajos que están conectados en lo que trabaja. Y él justamente analiza los cruces político-intelectuales entre el sociólogo estadounidense Wright Mills y las visitas de Wright Mills a México, con un grupo de intelectuales que editaban una revista que se llamaba El Espectador, donde estaban Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea y Jaime García Terrés, donde justamente proponían este grupo intelectual que se cruzó con Wright Mills, renovar la izquierda mexicana en una coyuntura asignada por la Revolución Cubana y por la breve experiencia del Movimiento de Liberación Nacional que encabezó Lázaro Cárdenas en esos años. Y nombro a este grupo en particular porque justamente editaron una revista que tuvo muy pocos números que se llamó Nueva Izquierda, pero uno se podría preguntar si era un término extendido en los actores de la época. Y los enfoques que también critican el concepto de nueva izquierda, por lo general también no solamente dicen esto anterior de que los actores de la época no lo utilizaban, sino que el concepto puede llevar estudios que no tengan en cuenta cómo las izquierdas tradicionales en los años 60 y 70 también se modificaban. Y por ejemplo, ponen ejemplos como los que yo les nombraba anteriormente, cómo se modificaron los idearios del Partido Socialista y del Partido Comunista, que no se quedaron estancados en un ideario de vieja izquierda que la nueva izquierda viene a romper, sino que también cambiaron. Uno también lo podría pensar con las relaciones complejas que hay
entre cómo esos partidos se posicionaron en distintos momentos en torno a la Revolución Cubana, por poner un ejemplo. Pero también estos enfoques lo que dicen es que hay muchos debates de las izquierdas que vienen desde años anteriores, incluso podríamos decir desde los 20, los 30, los 40, en relación al antiimperialismo u otros tópicos que fueron importantes para las izquierdas, que la nueva izquierda los retoma de debates anteriores, que no aparecen de la nada las posturas de la nueva izquierda en relación a determinados tópicos, como el antiimperialismo, el tercer mundo, sino hay que tener debates que venían desde años anteriores. Bueno, eso es un enfoque grande, ¿no? También los que critican el concepto de nueva izquierda. Pero ¿por qué quería nombrar a estos enfoques? Justamente para ir a la otra parte de la pregunta, que la otra parte de la pregunta hacía énfasis en tomar un ejemplo concreto en relación a cómo se pueden estudiar estos diálogos transnacionales, ¿no? Yo les di 3 caminos que son los que propone Eric Soloway, pero obviamente después hay investigaciones que lo hacen de manera particular, con ejemplos concretos, ¿no? Incluso el propio Eric Soloway también tiene sus trabajos donde desarrolla esos caminos. Pero en ese link que le compartí, en ese dossier de historia mexicana, yo ahí realizo un trabajo que es justamente un trabajo que aborda cuáles eran los debates político-intelectuales que tenían las izquierdas en las universidades en los años 60 y 70, en América Latina y el Caribe, y lo intento hacer de forma transnacional, o sea, tomando una circulación de debates que va por distintos países, sobre todo haciendo foco en Argentina, en Uruguay, en Chile y en México. Y esa circulación la hago a partir de un político intelectual que fue clave en esos años en el debate universitario, que fue el brasilero Darcy Ribeiro, ¿no? Que tuvo experiencias políticas en Brasil en torno a la gestión universitaria muy importantes, pero después llevó adelante esas experiencias, esas discusiones universitarias en distintos países de América Latina. Él se exilió producto del golpe de Estado de Brasil del año 64. Entonces lo que yo hago, esto lo comparto rápidamente, pero lo hice de esa manera, es tomar el itinerario de Darcy Ribeiro por distintos países de América Latina, cómo Darcy Ribeiro se va cruzando con distintos sectores de izquierda universitaria de esos países y cómo esos actores compartían un conjunto de tópicos, debates, ideas e intervenciones comunes que estaban mediadas a partir de esa red transnacional que se puede reconstruir, entre otras cosas, por el itinerario y los viajes que hace una persona por distintos países y cómo esa persona va conectando distintos puntos y distintos actores, ¿no? Bueno, ese podría ser como un ejemplo de construir análisis transnacionales. Obviamente pueden hacer otros. Acá recién les mostraba cómo la propia Elisa también lo hace con la propia figura de Bryce Mills y los viajes de Bryce Mills a México, cómo eso conectaba una red entre el debate de la propia realidad mexicana y la propia realidad de Estados Unidos. Y después, por último, quedaba la pregunta en relación a Cuba, y esto retomo la aclaración que les hacía un principio, porque uno podría tomar estos debates que tiene la nueva izquierda de los años 60 y 70 como se fueron dando en las décadas posteriores, y cómo siguieron los 80, los 90, incluso en la actualidad, cómo se reposicionaron todos estos actores de los años 60 y 70. Incluso uno podría pensar que el concepto de nueva izquierda por lo general fue reutilizado más recientemente para pensar toda esta ida y venida de gobiernos progresistas que hay en América Latina, por ponerle ese término que apareció también en la pregunta, ¿no? Por ejemplo, para pensar el caso de Brasil, la Argentina, el caso actual de México, el caso de Bolivia, bueno, lo que fue en su momento Ecuador, se ha utilizado el concepto nueva izquierda para pensar esas experiencias. Pero yo creo que si uno lo toma y lo analiza, ya es un uso político-intelectual del concepto que es muy diferente al que se hace en relación a las experiencias de los años 60 y 70. Aunque quizás no estaría mal empezar a ver trabajos que piensen ese uso en una temporalidad más larga, ¿no? Que obviamente no he visto un trabajo así que lo haya hecho. Bueno, en mi caso no lo he realizado. Me he enfocado sobre todo en los usos del concepto en los años 60 y 70. Y después otra idea, y ya con esto termino, que aparecía la idea de Cuba, ¿no? Y Cuba siempre, en varios trabajos clásicos sobre la nueva izquierda, se lo marca como el parteagua
de las experiencias de la nueva izquierda en los años 60 y 70, como ese momento donde, bueno, se hizo posible que se podía hacer un cambio por la vía armada y ese cambio se concretó, y la propia Cuba fue un faro de irradiación de estos debates a nivel continental y mundial, ¿no? Pero creo que no la nombré tanto porque justamente lo que están proponiendo varios trabajos últimamente sobre los años 60 y 70, que obviamente no dejan de lado Cuba y siempre aparece en un lugar central, es también empezar a pensar, digamos, hitos diferentes cuando se ven los distintos países de América Latina en forma conjunta. Por ejemplo, si uno toma Argentina, por poner un ejemplo, podría tomar otros, puede haber experiencias armadas incluso antes de la Revolución Cubana. Y ese debate por la lucha armada que después se potencia con la Revolución Cubana en Argentina también tenía un precedente que era la propia proscripción del peronismo. ¿Con esto qué quiero decir? Que está bien tomar como el parteaguas Cuba, pero si uno piensa todo el fenómeno a nivel regional, empieza a haber hitos o momentos importantes que son precedentes a la Revolución Cubana y son igual de importantes para entender por qué los debates se dan de la forma en que se daban y por qué ciertos actores tomaban los posicionamientos políticos que tomaban, ¿no? Entonces, ver el tema a nivel transnacional y a nivel regional, obviamente te hace no perder de vista esos tópicos centrales como la propia Revolución Cubana, pero también poner otros hitos en el medio que incluso pueden ser anteriores a la propia revolución y fueron igual de importantes en todos los debates de los años 60 y 70, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, y ahora le damos la palabra a Leonardo, que quería hacer una pregunta. Sí, muy buenas tardes, profesor Nicolás. Una pregunta muy pequeñita y espero que no exceda demasiado su marco teórico. Y es que mientras usted hablaba de la relación Cuba, bueno, la relación de la nueva izquierda, me hacía pensar cómo se reflexionó el tema de la ruptura entre Moscú y Pekín en esas épocas. No sé si fue un factor importante para los debates o tal vez estuvo fuera de ese debate. Lo pregunto porque, bueno, al menos en el Perú, la figura de Sendero Luminoso como un grupo pro-pequinense aparece en los 80s. Luego de ya aproximadamente 30 años de que existiera esa ruptura. Así que por ahí va mi pregunta. Gracias. No, gracias por la pregunta, Leonardo. Dos cuestiones que también me permiten poner varios de los ejes que yo les decía que pueden quedar como ejes de estudio colectivo que se pueden seguir profundizando a futuro, obviamente teniendo en cuenta todo el precedente de estudios que hay, que es muy amplio, todo el presente, pero también todo el camino que queda por recorrer. Y uno de los ejes que tenía para compartir en la parte final es lo que yo le llamo la necesidad de escapar al reduccionismo temporal, para no excluir a los años 60 y 70 de arcos históricos más amplios. Porque obviamente esta idea de pensar de forma tan encorsetada y de forma tan delimitada esas dos décadas deja varias conexiones y varios debates que siguieron en las décadas posteriores y cómo esos debates se fueron resignificando. Bueno, vos recién diste el ejemplo de Perú y el ejemplo que se podría nombrar, que se lo nombra así en la literatura, se lo podría nombrar de otra forma, como las discusiones sobre las vías de la revolución y las discusiones sobre la vía soviética, la vía china, la vía cubana y otras tantas vías que aparecen de por medio, que es un tema clave y fundamental, ¿no? en estos trabajos. Hay varios que lo trabajan, lo analizan. Te recomiendo un trabajo que tiene una temporalidad amplia, que no se queda en los años 60 y 70, que justamente toma esta discusión teórica, política e ideológica sobre las vías de la revolución, que fue publicado hace muy poco, que se publicó en la revista Signos Históricos, si no recuerdo mal, de la UAM. Estoy intentándola buscar acá en internet para compartirles el link, pero justamente ahí se proponen un conjunto de trabajos sobre las izquierdas en una temporalidad amplia que creo que va de los 40 hasta los años 90 y haciendo fuertemente foco en ese debate sobre las vías de la revolución, que no es obviamente una cuestión de este trabajo último que yo les nombro, de este dossier que se publicó hace muy poco, sino que también es un tema
central, ¿no? en los debates sobre la nueva izquierda, cómo pensar las distintas vías de la revolución y los distintos modelos revolucionarios, ¿no? En las organizaciones y en los grupos y en los sectores que formaban parte de la nueva izquierda. Ahora intento buscarlo y lo comparto por el chat. Muy bien, y tenemos una intervención de Solange, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Me ha gustado mucho la exposición y la verdad es que hay muchos elementos nuevos que no los conocía y creo que eso ayuda mucho en la riqueza de análisis que se podría hacer. Creo que eso es fundamental, ¿no? Eso, así que gracias. Muy, muy interesante todo esto. Me surgían dos preguntas. Hablabas, por ejemplo, una parte de que se ha generado una crítica al socialismo y al comunismo. No sé cómo, o sea, si podrías tal vez explicarnos en qué contexto se han dado y cómo se ha dado esa crítica, porque lo que yo he visto al menos es que cuando hay socialismo, comunismo, entre comillas, ¿no? Se evita mucho la crítica o se intenta, entre comillas, no criticar porque, entre comillas, supuestamente es una sociedad que debería ser, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no sé si has logrado relacionar con todo esto de la generación de esta nueva izquierda, 50, 60, con la creación de las carreras de historia en América Latina, porque creo que la mayoría, no todas, ¿no? Porque hay algunas un poco más antiguas, pero tienen relación con esta nueva historia, con esta nueva izquierda o estos nuevos planteamientos de la izquierda o estos análisis sociales que van a requerir la formación del ser historiador. Eso sería, gracias. Gracias, Solange. Acá, teniendo en cuenta la pregunta anterior de Leonardo, encontré el dossier. Es de la revista Signos Históricos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el dossier se llama Militantes y Combatientes, América Latina y las Circulaciones Periféricas 1939-1991, que era lo que le decía yo de esta temporalidad amplia. Incluso hay un trabajo que habla de Sendero Luminoso, pero también hay varios cruces entre América Latina y Europa, ¿no? En relación a todos estos temas que estamos discutiendo y poniendo en común. Bueno, y en relación a la pregunta sobre las carreras de historia, no sé si lo podría contestar específicamente sobre las carreras de historia en sí misma, pero sí que hay muchos trabajos, y por ejemplo yo les nombré uno hace muy poco, que es el de Aldo Marchesi, Hacer la Revolución. Él ahí, Aldo, justamente lo que toma es, yo lo dije rápidamente, pero ahora me puedo explayar un poquito más, es la experiencia de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que era una experiencia que era una articulación entre distintos grupos armados de distintos países, específicamente entre el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR de Chile, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN boliviano, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP de Argentina. Era una articulación entre esas organizaciones armadas. Ahí justamente lo que analiza Aldo Marchesi, lo pongo como ejemplo, que era lo que le decía anteriormente, es la articulación entre esos grupos armados con experiencias político-intelectuales y culturales. Y una de esas experiencias son las vinculadas al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina en los años 60 y 70, que uno podría decir, los años 60 y 70 en América Latina tuvo una gran productividad de las ciencias sociales. Incluso fueron ciencias sociales de exportación, esas ciencias sociales de América Latina y el Caribe, donde se consolidaron muchas de las carreras que conocemos hoy, ¿no? Bueno, creo que nombrar la Universidad Nacional de Colombia, hay varios referentes de la sociología que podríamos nombrar, pero quería nombrarles unas experiencias como la del Centro de Estudios Sociales, el CESO de la Universidad de Chile, o el Centro de Estudios de la Universidad Nacional CEREN de la Universidad Católica de Chile, que también estuvieron vinculados a esas experiencias, ¿no? A las experiencias de las ciencias sociales latinoamericanas. Incluso varios, en este trabajo lo analice también otros varios de los referentes de las ciencias sociales latinoamericanas de esos años, formaron parte de estas experiencias en Chile, en el contexto de la experiencia de Salvador Allende. Hay muchos trabajos que están analizando esas circulaciones transnacionales de los cientistas sociales latinoamericanos, ¿no?
Les puedo nombrar otro trabajo que vale la pena en ese aspecto, que creo que lo tengo anotado acá, se lo puedo nombrar rápidamente, que es el de Ivette Lozoya López, que es una investigadora chilena, que justamente ella estudia todos los científicos sociales que se vincularon con el MIR chileno, todos los científicos sociales latinoamericanos que tuvieron vinculación con el MIR chileno, que quiero ver si lo encuentro rápido y se los comparto, y si no se los dejo. Acá está, se llama Intelectuales y Revolución, Científicos Sociales Latinoamericanos en el MIR chileno, 1965-1973. Y ahí Ivette Lozoya López analiza la confluencia entre el MIR e intelectuales científicos sociales que recalaron en Chile, de distintos países, como Rui Mauro Marini, André Grunder Frank, Juan Carlos Marín, Néstor D'Alessio, Tomás Amadeo Basconi, Marta Zabaleta, Patricio Viedma, Hugo Peret, Mauro, Aurelio García, Emil Sader, entre otros, ¿no? Por poner un ejemplo, creo que el trabajo de Aldo y el de Ivette Lozoya en esta idea de científicos sociales, muchos sociólogos, varios historiadores analizan ese cruce entre las experiencias de la izquierda y el campo de las ciencias sociales en América Latina. Y en relación a las críticas a lo que se podría nombrar como la vieja izquierda de los partidos socialistas y comunistas, se podrían poner muchos ejemplos en América Latina que dependen obviamente de la cultura de cada país, pero por ejemplo les podría dar el ejemplo de la nueva izquierda argentina, en el caso de argentino de la nueva izquierda, donde justamente criticaban al Partido Socialista y al Partido Comunista por sus formas clásicas de entender al peronismo, de vincular al peronismo como una forma de totalitarismo. Esto es lo que les compartía anteriormente, y lo que retoman en este diario tercermundista de esta izquierda, de esta nueva izquierda argentina, este tercermundismo que era una alternativa obviamente del bloque de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. En los posicionamientos políticos concretos, por ejemplo, hacen toda una resignificación de lo que es el peronismo como un movimiento de liberación social y nacional, ¿no? Que es una significación completamente diferente a lo que le hacía la izquierda más asociada a los partidos socialistas y comunistas. Pero ahora uno podría decir, bueno, el Partido Socialista y el Partido Comunista Argentino se quedaron en esa visión que tenían de los años 50 y de los años 40 y 50 y no cambiaron en los 60 y 70, y no, y el Partido Socialista y el Partido Comunista cambiaron, se rompieron, tuvieron múltiples fragmentaciones, que son los que estudia justamente María Cristina Torti y otros colegas. Pero esas fragmentaciones, esas rupturas que tuvo el Partido Socialista Argentino y el Partido Comunista, que obviamente fueron rupturas por pensar esas experiencias de forma diferente, está bien tenerlas en cuenta, pero también está bien tener en cuenta que el propio Partido Socialista y el Partido Comunista también cambiaron, ¿no? Que son, por ejemplo, los análisis que hacen trabajos como los de Vania Marcarián y otros colegas, de que muestran los distintos reposicionamientos que hay de los propios partidos más tradicionales en torno a estos debates, ¿no? Y, por ejemplo, muchos lo tienen en cuenta con la contracultura y con las ideas juveniles. Siempre aparece que esos partidos eran muy reacios a toda la contracultura rockera juvenil de los años 60 y 70. Y ahora hay trabajos que justamente analizan las revistas juveniles del Partido Socialista y del Partido Comunista, y en verdad incorporaron todo eso. Lo incorporaron obviamente en el ideario de esos partidos, pero lo incorporaron. De alguna manera lo incorporaron y dieron cruces, mezclas bastante particulares. Igual este tipo de respuestas yo las doy por países y con ejemplos, porque no se podría analizar un debate único para cada país, sino que también depende mucho de las culturas políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, para pensar las organizaciones armadas de Colombia, pienso en la intervención que había hecho Rocío, no se pueden pensar de la misma manera que en Argentina en relación a la historia particular que tiene cada país, ¿no? Y el problema armado, cómo cruza a los países de manera muy particular, ¿no? Que obviamente yo siempre hago una salvedad, que hay que tener cuidado con estos enfoques regionales y transnacionales, de crear grandes enfoques que dejen de lado las particularidades de los países, ¿no? Que es un riesgo que siempre se corre a ver los fenómenos de manera tan general y abarcativa. Por eso hay que tener siempre un cuidado, no perder de vista las particularidades nacionales, que son muy complejas,
Yo por eso tampoco nunca me pongo en el lugar de que sé de todos los países y hablo de todo, porque es un lugar que creo que no se tendría que poner nadie. Y después, por otro lado, mostrar enfoques, pero con ciertos matices, ciertas limitaciones, ¿no? Que no son enfoques que puedan explicar todo. Aunque son enfoques que son interesantes porque permiten cruzar redes de varios países, también tienen sus limitaciones, ¿no? Sí, es muy cierto y además coincido porque pensando, por ejemplo, la izquierda venezolana de los 60 y los 70, que intentó tener un ala también insurgente, armada, tiene otro posicionamiento y otro entendimiento dentro del colectivo social, dentro de diversos grupos, incluso los académicos, respecto a lo que es el ser guerrillero. Entonces, cuando conocí de cerca la experiencia decía, pero ¿cómo así? Aquí no se odia, o sea, aquí como que hay otra idea, ¿no? De lo que es la izquierda y hubo una aceptación social distinta a la reacción que tuvo la sociedad colombiana, por ejemplo, con la izquierda. Entonces, sí, efectivamente, los contextos determinan. Muy interesante, Nicolás, muchas gracias. Creo que cerramos con el profesor Manuel, entonces le cedo la palabra al profesor Manuel para que hagamos un último. No, muchísimas gracias, Nicolás. Yo creo que ha sido una de las sesiones para cerrar además este año y te agradecemos mucho que hayas aceptado y más la fecha, ya no solamente el año, sino ya en las fechas que estamos próximas a las fiestas, más que próximas. Hay dos cuestiones, me ha resultado muy interesante todo lo que has planteado, de verdad. Darcy Ribeiro es quien ficha, ¿no?, para Brasilia a los casi fundadores o una parte de los fundadores de la teoría de la dependencia, como Antonio dos Santos, Vania Bambirria y el propio Rui Mario Marini, que has citado también. Y este planteamiento que has enunciado, matizado, bueno, a propósito evidentemente de una de las preguntas de Bisami, me resulta muy interesante porque efectivamente la nueva izquierda, aquí hay un grupo muy interesante que tú debes de conocer en España, pues entre otras cosas liderado por Eduardo Rey, que lleva mucho tiempo con ese planteamiento de nueva izquierda y su estudio. Pero de descubanizar la centralidad, mejor dicho, de descentralizar la importancia de la cubanidad, que obviamente la tuvo, pero que no marca necesariamente solamente esa posición de la nueva izquierda, ¿no? Y esa pluralidad no solamente nacional, sino también de ideas, y esa línea tan delgada entre la acción política y la acción armada, que además es cambiante, dinámicamente es cambiante en diversas coyunturas. No solamente te felicito, me parece que ha sido una lección, y aparte con el debate magistral, y agradecerte, reiterar nuestro agradecimiento aunque estés presente en Aula Americana y evidentemente invitarte en un futuro cuando tú quieras, esa es tu casa. No, yo les agradezco. También, Manuel, desde que tuvimos la primera comunicación me había quedado ahí el compromiso de estar con ustedes, compartir. Les agradezco muchísimo por el espacio. Y por eso, aunque sea 23 de diciembre, acá estamos para, como dicen, lo prometido es deuda, ¿no? Sí. Y lo último que les quería compartir, yo les dejé acá la colección Izquierdas de América Latina Prohistoria, que ya se editaron 4 libros, ahora dentro de poco va a salir un quinto, donde todos estos debates están en esas publicaciones que están referidas a distintos países. Hay uno de Argentina, hay uno de Cuba y sobre el Che. Hay uno más enfocado a América Latina a nivel general, pero con todos estos debates que les nombré y le fuimos compartiendo están en la colección. Y también llevamos adelante un seminario que están invitados cuando quieran participar, y si tienen trabajos vinculados al tema, también más que bienvenidas y bienvenidos, que se llama Seminario Permanente Izquierdas Latinoamericanas en Debate. Coordinamos con Elisa Cervini y Rafael Rojas, y les dejé el link donde están todos los encuentros que tuvimos, donde justamente intentamos este cruce entre investigadores e investigadores que participan de distintos países y poder compartir estos debates de manera más transnacional, por decirlo de alguna manera. Y por último les compartí 2 dossiers, uno de historia mexicana y otro de signos históricos,
donde también hay distintos trabajos actuales muy recientes sobre todos estos debates, ¿no? Por si a alguien le interesa y los quiere ver más particularmente, que obviamente cuando uno hace exposiciones que las tiene que comprimir en el tiempo y a la vez intentar mostrar de manera más ordenada posible, generaliza varias cosas, pero si quieren ver trabajos más particulares de gente que tenga un interés particular por el tema, ahí les dejé varias producciones recientes, ¿no? Y bueno, ojalá nos crucemos nuevamente dentro de poco, les agradezco. No, agradecidos contigo también por precisamente la fecha y todo. Y bueno, damos por terminado. Agradecemos a todas las personas que ven nuestra aula. Les recordamos que están todas las sesiones en nuestro canal de YouTube, en la página web de CIAL. Y nada, creo que cerramos. Tengan una feliz tarde para todos, feliz noche, que estén muy bien. Bueno, felices fiestas también, un abrazo a todos y a todas. Chao, nos vemos, Manuel, Rocío. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Espera, Nicolás, no te retires. No te retires, Nicolás.